Hablaremos esta noche de investigadores y científicos equivocados, engañados. Contaremos primero lo que le sucedió a un hombre poco riguroso en sus estudios y ávido de honores. Digamos que por no reconocer ciertas limitaciones, hizo pasar a toda Francia un gran papelón. Esto sucedió allá por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito que nadie sabía cómo había llegado hasta allí. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes y contenía extraños diseños y dibujos, y de acuerdo con la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano. Paul Lacroix, que era el director de la institución, llamó entonces al abate Domenech, un ilustre geógrafo, para que investigara esta pieza en cuestión. Lacroix sabía que el abate había viajado por los Estados Unidos y México y que era un experto en cuestiones indígenas. Muy bien, el abate Domenech comenzó a estudiar estas hojas y tras algunas semanas estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Los diseños, dijo Domenech, no eran otra cosa que ejemplos de la antigua escritura de los indios y poseían enorme importancia científica, aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura indígena y hasta llegó a decir que era un descubrimiento homologable al de Champollion, que fue el que descubrió la piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos del Egipto. Bueno, Domenech dijo también que estaba seguro de que los jeroglíficos de aquel cuaderno aludían a la migración de ciertas tribus y al misterio de sus antiguas religiones. Resultaba particularmente sorprendente que algunas ilustraciones incluyeran detalles de un culto fálico. Discúlpeme. Sí. Los hombres de ciencia de París sugirieron que el abate debía reclamar el premio Volney, que era una especie de premio Nobel que se entregaba en aquel tiempo. Por recomendación del gobierno se resolvió publicar el estudio del abate Domenech a expensas del Estado y bajo su auspicio. Pero algo anduvo mal. Parece que cuando se distribuyeron los premios del Salón de París, Napoleón III pronunció la acostumbrada alocución oficial. Y el emperador se dejó llevar por la elocuencia y declaró que Francia era maestra de todas las naciones, que la civilización occidental debía su existencia a la iniciativa francesa y que aquel descubrimiento llevaba el sello del espíritu y del carácter franceses. Bueno, todo esto para presentar en aquel salón el descubrimiento del abate Domenech y el libro hijo de aquel descubrimiento. Al poco tiempo el estudio llegó a Alemania y llegó también a manos de un tal Petzold, un filólogo de Dresde. Petzold se indignó. Dijo, y pocas semanas después publicó un folleto de 16 páginas con el título de El libro de los salvajes a la luz de la civilización francesa. El filólogo alemán aclaró que el libro de los salvajes no era otra cosa que un cuaderno dibujado por un escolar germano-americano. Era evidente que el niño vivía en alguna granja aislada y que había llenado las páginas con diversos dibujos para matar el aburrimiento. Una figura que sostenía un látigo no era un brujo indígena, sino el maestro con el puntero en la mano. Una misteriosa forma alargada
no era el símbolo de un rayo y del castigo divino, como lo había expuesto Domenech, sino el dibujo de una salchicha. Un hombre de 6 ojos no era el sabio, sino un monstruo nacido de la imaginación infantil. El dios de las nubes, el espíritu del fuego y otras representaciones trascendentales debían su existencia al método usual del dibujo de los niños, un pequeño círculo con 2 puntos, bueno, que representan la cabeza, ¿no? Un gran círculo el estómago y 2 palitos son las piernas. Petzold dijo que el culto fálico no era otra cosa que unos dibujos obscenos, bueno, parecidos a los que suelen afear las instalaciones consagradas a la higiene pública. Claro. Muy bien. El problema, bueno, tenía otro aspecto. Este abate Domenech no conocía el idioma alemán, ni sabía nada de la escritura gótica. Bueno, entonces no pudo advertir los trazos góticos que había en las hojas, pero como este hombre Domenech quiso la gloria para él solo, no consultó a nadie y cayó en la trampa. Debajo de extraños pictogramas había docenas de palabras alemanas. Bueno, el gobierno francés pidió perdón por la publicación y retiró los ejemplares de la circulación. Al abate Domenech no se lo castigó, pero perdió todo crédito académico y vivió hasta los 87 años callado y estudioso. Ese es el primer caso de los que contaremos hoy. En un tiempo, la comunidad científica se resistía a admitir que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Alguna vez hablamos aquí acerca de una superstición, hija de una aseveración de Aristóteles, que perduró muchos siglos. Aristóteles decía que una piedra que había caído en un lugar de Grecia era un objeto que había sido elevado por el viento en determinado lugar y que había sido transportado al lugar donde finalmente había caído. Esto lo dijo Aristóteles para explicar la caída de un meteorito en un lugar llamado Egospótamos. Dijo, no, esta es una piedra que el viento levantó en algún lugar lejano y luego vino a caer aquí. Esa fue la explicación de Aristóteles. Allá por 1780, la Academia de Ciencias le encargó al químico Lavoisier, un amigo de este programa, una indagación acerca de la procedencia de aquellos extraños bloques metálicos que aparecían cada tanto por ahí. Cuando el informe de Lavoisier fue presentado, era un informe acerca de la procedencia espacial de los meteoritos. Dijo eso Lavoisier. Mire, los meteoritos vienen del espacio. Entonces, la Academia declaró que eso era increíble. No aceptaron el informe de Lavoisier. ¿Y para qué lo llamaron? Porque bueno, para que dijera lo que ellos querían que dijera. Y entonces gritaron, bueno, es imposible que del cielo caigan piedras. Y la Academia aseguró que los meteoritos eran expulsados por alguna erupción subterránea y se terminaron todas las investigaciones. Pocos años más tarde, en 1794, a Lavoisier, como sabe usted, lo decapitaron, pero no por la cuestión de los meteoritos, sino porque había pertenecido a una corporación encargada de cobrar para el rey los impuestos sobre la sal, el tabaco y otras mercancías, y entonces lo guillotinaron. Casi un siglo después, un tal Franz Glucksmann, o Guzmán solamente, jesuita, es Guzmán creo yo, jesuita y profesor de la Universidad de Viena, planteó otra vez que los meteoritos eran objetos que caían de las alturas, productos de situaciones cósmicas, gravedades, qué sé yo. Nadie hasta principios del siglo XX le dio bolilla. Un libro que había publicado este señor Guzmán para divulgar lo que creía había sido su descubrimiento fue
enviado no su descubrimiento, sino su conclusión, la conclusión de investigaciones, bueno, envió el libro a todas las universidades europeas y lo rechazaron. Y Frank Busemann quemó finalmente todos los libros que le quedaban y se dedicó a estudios religiosos hasta que se murió. La última historia es esta, es la historia del profesor Berenguer, consejero ducal de Württemberg, que provocó un gran revuelo allá por el año 1726. En sus exploraciones que hacía por el campo, Berenguer encontró una cantera, y en esa cantera encontró algunos fósiles interesantes. El profesor comenzó la investigación sistemática del lugar, ¿no? Hubo también, conforme avanzaba la indagación y la inspección de aquella cantera, nuevos descubrimientos. Serpientes, ranas, lagartos fosilizados, incluso el fósil de una araña con su tela en el momento de atrapar una mosca. Más tarde, Berenguer encontró piedras que tenían reproducciones del Sol y de la Luna, y otra con el dibujo de un cometa. Pero lo más importante que encontró fue una piedra con el nombre de Jehová escrita en hebreo. Fue escrito en hebreo, porque hablamos del nombre de Jehová. Se esbozaron varias teorías. Los más escépticos decían, bueno, son casualidades del azar, ¿no? El profesor Berenguer publicó un libro en donde dijo que todo lo encontrado era obra de antiguos germanos cuando todavía vivían en el paganismo. Berenguer decía que se trataba de un inconmensurable tesoro para los exploradores de la antigua cultura germana y de sus últimos vestigios paganos. Berenguer afirmaba que estaban enterrados en una cantera porque los primeros obispos cristianos no toleraban los símbolos del culto pagano. Y, obedeciendo sus órdenes, el pueblo se reunió y enterró sus viejas imágenes. A los que no veían la relación de la palabra Jehová con el culto pagano, Berenguer les explicó que había judíos entre la población germana y que junto con los otros paganos habían aceptado el cristianismo y enterrado sus antiguos símbolos religiosos. El librito de Berenguer llegó a manos del rey de Sajonia. Se interesó en el descubrimiento y envió al profesor un mensaje en el que le pedía algunas de las piedras para someterlas a un examen más atento. Bueno, empezaron a observar las piedras, un grupo científico bastante considerable, y luego de un buen tiempo llegaron a una conclusión. Entonces lo llamaron al profesor Berenguer y le dijeron, mire, estas piedras que usted nos dio son falsas. Nuestros investigadores han indagado y hemos llegado a una conclusión. Y al parecer, los alumnos de Berenguer en Würzburgo habían grabado y cortado aquellas piedras. Luego las habían enterrado en la cantera, teniendo buen cuidado de que el profesor las descubriera gradualmente. Entonces el profesor Berenguer, avergonzado, compró todos los ejemplares de su obra y los quemó. Jamás volvió a publicar. Qué historia triste, esta última. Esta última es tristísima. Hay que cuidarse mucho de nuestros alumnos. Digo yo que he sido alumno, y pude haber sido alumno de Berenguer y hubiera hecho cosas como esa. Hemos ido a la discoteca y lo hemos contado. Estas historias todas son tristes. Provienen evidentemente del apresuramiento en general, ¿no? Pero bueno, uno se entusiasma. Uno encuentra en el fondo de su casa, encuentra un fósil, dice, chao, acá está. Un fósil de un hombre que mide 3 metros.
y resulta que por ahí es Dorio, Claro, que se lo enterró para que usted sugiera el descrédito internacional. claro, le ve un fósil con cara y que hace un gesto, Claro. es raro. Es raro, Usted tiene que... es todo raro. Sí. Bueno, le hemos contado esta historia al discotecario y nos dijo que todos esos tipos eran unos otarios. Otarios que después quedaron penando. Y que había un tango que había sido compuesto aludiendo a esos investigadores y científicos poco rigurosos. El tango se llama Otario que andás penando y lo canta Gardel.